Hola a todos. El día de hoy hablaremos sobre el derecho internacional como expresión de la dominancia del oeste. Ahora, desde la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional ha sido fundamental en la configuración de las relaciones globales, esto estableciendo normas y principios que rigen la conducta de los estados y de las entidades internacionales. Organismos como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMS y la OMC han desempeñado roles cruciales en este proceso. Sin embargo, la influencia predominante de las potencias occidentales en la creación y el funcionamiento de estas instituciones ha generado debates sobre si el derecho internacional realmente refleja un equilibrio de poder justo o si por el contrario perpetúa la dominancia occidental. Ahora hablaremos de cada uno de los organismos en este contexto. Sin embargo, quisiera hablar inicialmente de la OMC, ilustrando cómo sus estructuras y prácticas pueden ser vistas como una extensión de la hegemonía occidental en el ámbito del comercio internacional. Ahora, la OMC fue establecida en 1995 y tiene como objetivo principal promover el libre comercio a través de reducciones de barreras tanto arancelarias como no arancelarias. Aunque en teoría la OMC funciona sobre principios de igualdad y no discriminación, en la práctica las reglas y las negociaciones dentro de la OMC han sido dominadas por las economías más poderosas, principalmente las occidentales. Ahora, inicialmente quisiera hablar de este tema de las asimetrías del poder de negociación, por ejemplo, hablando de que, por ejemplo, los países en desarrollo a menudo enfrentan desventajas significativas en las negociaciones comerciales. Las economías occidentales, con sus recursos y con sus experiencias, son capaces de influir en las agendas y en los resultados de las rondas de negociación. Esto resulta normalmente en acuerdos que pueden favorecer a las naciones ricas. También podríamos conectar esto con el tema del proteccionismo e incluso el tema de los subsidios, ya que mientras la OMC promueve el libre comercio, las economías occidentales a menudo mantienen prácticas muy proteccionistas y también la recepción de subsidios. Especialmente lo hemos visto en el tema de, por ejemplo, en la agricultura. Estas políticas pueden perjudicar a los productores de los países en desarrollo que no pueden competir con estos otros occidentales o los más ricos en igualdad de condiciones. Por ejemplo, la Unión Europea y los Estados Unidos han sido fuertemente criticados por sus generosos subsidios agrícolas que permiten a sus agricultores vender productos a precios artificialmente y ridículamente bajos en el mercado mundial. Esto afectando negativamente a los agricultores de los países en desarrollo. Ahora, por ejemplo, en cuanto a las disputas comerciales, el sistema de resolución de disputas de la OMC, aunque es accesible en teoría para todos los miembros, puede llegar a ser costoso y complicado para países más pequeños. Las naciones occidentales, por ejemplo, que tienen mayores recursos, tanto legales como económicos, normalmente están en mejor posición para utilizar este sistema a su favor. Ahora, un ejemplo notable es la disputa sobre el algodón entre Brasil y Estados Unidos, donde Brasil argumentó con éxito que los subsidios estadounidenses de algodón eran injustos y que distorsionaban el comercio. Ahora, aunque Brasil ganó el caso, la complejidad y los recursos necesarios para llevar la disputa a cabo destacaron las desventajas que enfrentan los países menos desarrollados en este sistema de resolución de disputas. Ahora, finalmente diría que, bueno, el derecho internacional y los principales organismos, incluidos tanto la ONU, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OMS y la OMC especialmente, a menudo reflejan la dominancia de potencias occidentales y aunque estas instituciones buscan promover objetivos globales como la paz, el desarrollo económico, la salud pública o el libre comercio, las estructuras de poder y las dinámicas de negociación dentro de estas organizaciones tienden a favorecer las economías occidentales. Por lo tanto, en mi posición, podría argumentar que el derecho internacional, tal como se practica hoy en día, es en cierta medida una expresión de dominancia del oeste, ya que perpetúa
de una u otra manera las desigualdades en el sistema internacional de una manera que puede verse como justa. Hola, mi nombre es Alejandra González y yo les voy a hablar acerca del organismo Fondo Monetario Internacional, también conocido por sus siglas FMI. Bueno, mi argumento va a ser en base al control financiero y político del oeste. El Fondo Monetario Internacional, con sede en Washington, D.C., ha sido frecuentemente criticado por ejercer un control financiero y político que refleja las prioridades neoliberales de las potencias occidentales. Las políticas de ajuste estructural impuestas por el FMI a los países que reciben sus préstamos suelen incluir la implementación de medidas de austeridad, privatizaciones y liberalización de mercados. Estas condiciones buscan estabilizar las economías receptoras, pero también tienden a favorecer los intereses económicos de las naciones occidentales, especialmente de aquellas que son las principales contribuyentes del Fondo Monetario Internacional. Un ejemplo de esto es la crisis financiera en Grecia. Este es un claro ejemplo debido a que estas prácticas que se observaron durante las crisis financieras que tuvo este país, en el contexto de que esta crisis que estalló a finales de la década del 2000, el Fondo Monetario Internacional, junto con la Unión Europea y el Banco Central Europeo, implementó un programa de rescate financiero para Grecia. Este programa se basaba estaba condicionado a la adoptación de estrictas medidas de austeridad, que incluían profundos recortes en el gasto público, aumentos de impuestos y reformas estructurales. Estas políticas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional tuvieron como consecuencias severas para la población griega. Estos recortes de servicios públicos esenciales como la salud y la educación, junto con la reducción de pensiones y salarios, provocaron un aumento significativo del desempleo y de la pobreza. Las medidas beneficiaron principalmente a los acreedores internacionales, permitiendo el pago de deudas a bancos y también a entidades financieras occidentales. De esta manera, el caso de Grecia ilustra cómo las políticas del Fondo Monetario Internacional pueden reflejar los intereses de las potencias occidentales, a menudo a expensas del bienestar de las poblaciones locales afectadas. Bueno, otro ejemplo es la crisis financiera de Argentina, que ocurre del 2001 al 2002. Este es un ejemplo destacado de la crisis financiera que pasó en Argentina a principios de la década del 2000. Durante esta crisis, Argentina enfrentó una profunda recesión económica y una creciente deuda externa y una crisis de confianza en el sistema financiero. En respuesta, el Fondo Monetario Internacional otorgó préstamos significativos a Argentina condicionados a la implementación de estrictas políticas de ajuste estructural. Las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional incluyeron recortes en el gasto público, aumento de impuestos y privatización de las empresas estatales. Estas medidas tenían como objetivo reducir el déficit fiscal y estabilizar la economía. Sin embargo, lejos de mejorar la situación, las políticas de austeridad agravaron la crisis. La reducción del gasto público y el aumento del desempleo resultaron en una severa contracción económica, aumentando la pobreza y la desigualdad. La implementación de estas medidas desató protestas masivas y una profunda crisis política en el país, que culminó con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa en diciembre del 2001. La recesión se profundizó y Argentina terminó en un cese de pagos de su deuda externa y uno de los mayores de la historia. En este episodio muestra cómo las políticas del Fondo Monetario Internacional, orientadas por prioridades neoliberales y el interés de los acreedores occidentales, pueden tener efectos devastadores en las economías y sociedades de los países receptores, exacerbando las crisis económicas y sociales persistentes en lugar de resolverlas. Iniciando bajo el tema, eh, ¿es el derecho internacional una expresión de dominancia del oeste? Pienso que en el derecho internacional a menudo se percibe como una expresión de la dominancia del oeste, pues debido a que este aborda la pregunta que es esencial, pues analizar la estructura y el funcionamiento de varios de los organismos internacionales
que reflejan o que contrarrestan esta dominancia. Y pues por eso a continuación he querido pues aportar mi, mi análisis de la investigación que hice sobre dos organismos importantes que han emergido en el occidente. Entonces, el primero de ellos es la Organización de las Naciones Unidas o la ONU. Y pienso que el principal argumento que va de acuerdo a la pregunta es la dominancia del oeste es a través del Consejo de Seguridad de la ONU, el cual tiene 5 miembros permanentes como con derecho pues al veto, que está Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Este derecho de veto permite que estos países, en su mayoría occidentales o aliados del oeste, pues puedan bloquear resoluciones y decisiones importantes. Por ejemplo, Estados Unidos ha utilizado su veto repetidamente pues, para bloquear resoluciones críticas sobre pues, casos relacionados con Israel y reflejando también sus intereses y alianzas en la región. Por ejemplo, tenemos lo que ocurrió en el 2018, cuando Estados Unidos vetó una resolución que pedía la protección de los palestinos en Gaza y en Cisjordania, subrayando pues su apoyo a Israel y pues la influencia en la política de la ONU. Como segundo ejemplo, también el veto de la crisis en Siria, que pues desde el inicio de la guerra civil en Siria, Rusia pues ha utilizado su poder de veto en varias ocasiones para bloquear resoluciones del Consejo de Seguridad que pues buscan sancionar al gobierno sirio o y también pues estas resoluciones o este derecho al veto que ha tenido Rusia pues ha permitido que también no existan esas intervenciones internacionales que deberían hacerse con respecto a esta guerra civil. Pues en 2007 Rusia vetó una resolución que habría impuesto sanciones a Siria por el uso de armas químicas y pues entonces esto es un uso del veto destacado como para los intereses geopolíticos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y también pueden impedir acciones internacionales y reflejar la dominancia de sus agendas, ¿no? En el mundo. Tengo otro ejemplo que pues es el veto sobre la situación en Myanmar, pues debido a que en 2007 China y Rusia vetaron una resolución del Consejo de Seguridad, pues de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, pues para buscar condenar la reprensión de las protestas pacíficas en Myanmar, que pues antiguamente era Birmania, y pues demandaban la liberación de los prisioneros políticos. Este veto reflejó la posición de estos países de no invertir en asuntos que pues se consideraban internos y pues su oposición a lo que perciben como la intervención occidental en la soberanía de Myanmar. Este veto también se mostró como la dinámica de poder del Consejo de Seguridad puede ser influenciada por alianzas y estrategias de los miembros permanentes, pues manteniendo también un estatus con ciertas regiones del mundo. Y pues creo que estos pues, ejemplos subrayan la gran dominancia del oeste o del occidente sobre estos organismos internacionales. Y pues tengo también otro ejemplo de otro organismo importante en el mundo, que es la Organización del Tratado de Atlántico Norte, el más conocido como la OTAN. Y pues el principal argumento que apoya también la pregunta al principio es pues una alianza militar dominada por el oeste, definitivamente, debido a que la OTAN pues fue liderada principalmente por los Estados Unidos y pues es una alianza militar como todos sabemos pues que refleja los estratégicos del oeste o pues las estrategias militares del occidente, ¿sí? En el mundo. Aunque se ha unido pues también países de otras regiones como Europa, pues la agenda
operaciones de la OTAN siguen siendo dominadas por las potencias occidentales. Inclusive así se unan países de Europa, también son considerados países pues occidentales, ¿no? Ejemplo de esto, pues tenemos la intervención en Libia, cuando pues la OTAN en el 2011 da una intervención en Libia y pues esto fue liderado por los Estados Unidos, por el Reino Unido y por Francia y fue criticada por su impacto pues desestabilizador en esta región y pues refleja los intereses de todas estas potencias occidentales más que en otro interés que debería ser el correcto, que sería pues la solución de la multilateral equilibrada, ¿no? Eh, es importante también entrar en el panorama de este ejemplo, del otro ejemplo que es la expansión hacia la Europa del Este, pues la exposición de la OTAN hacia Europa del Este, incluyendo la incorporación de países como Polonia y los estados bálticos, Estonia y por esa región, ha sido pues vista como una estrategia para consolidar la influencia occidental en esa región, aumentando pues las tensiones, como ya sabemos, con Rusia y pues y también generando las tensiones que han habido debido a que pues quería ser un socio estratégico Ucrania de la OTAN y pues esto generó pues fue uno de de los detonantes que generó ahora ha pasado con la guerra Rusia-Ucraniana. Entonces, entre Rusia y Ucrania y pues ha generado todo estas atrocidades en esa guerra debido tanto al detonante de que se dio el anuncio de que Ucrania tenía pues en su agenda incorporarse como socio de la OTAN. Entonces, pues aquí expongo estos ejemplos argumentando de que realmente sí es el derecho internacional una expresión de la dominancia del oeste, perdón, o del occidente. O sea que sí es una expresión dominada por el occidente, el derecho internacional, y pues ya vimos los argumentos en estos dos organismos internacionales creados principalmente aquí en Occidente. Muchas gracias. Bueno, como hablando ya de la conclusión sobre pues el derecho internacional y pues la dominancia del oeste, pues hicimos un análisis detallado de los organismos internacionales y pues eso revela como una tendencia preocupante hacia la dominancia occidental. En el derecho internacional, pues esta influencia pues manifiesta de muchas maneras. Entonces les voy a hablar sobre cada uno de los actores internacionales y el primero es la ONU y lo que pasa con la ONU pues es el Consejo de Seguridad. Pues ¿qué es la ONU? Pues la ONU es la Organización de Naciones Unidas y pues esta tiene como 5 miembros que poseen derecho de veto. Es como por ejemplo que las potencias occidentales como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, pues tienen una capacidad desproporcionada para influir decisiones en esta organización. Y también pues es como el poder que se ha ejercido pues en estas numerosas ocasiones pues para proteger intereses como específicos de estos países. Entonces también se puede decir que es como cuando Estados Unidos pues veto o los vetos de Estados Unidos pues a las, como por decirlo así, resoluciones críticas en Israel, pues lo que demuestra que es una alineación muy llevada hacia el tema occidental y pues esto es una influencia muy pues como grande en la política global. El segundo punto pues es la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y pues las reglas del comercio. Entonces, aunque pues es como una organización como nivelada, pues en las prácticas y en las reglas los procedimientos han sido como muy influenciados pues por las potencias occidentales
como pues se establecieron negociaciones comerciales donde los intereses de los países desarrollados o pues a menudo prevalecen a diferencia de los intereses de los otros países. Por ejemplo, en el ejemplo que nosotros dimos, pues fue las negociaciones de la ronda de Doha. Por tercero, el FMI, pues las políticas de ajustes estructurales. Esto pues es que el Fondo Monetario Internacional, que queda su sede en Washington, D.C., ha sido pues un clave actor en la promoción de políticas que reflejan ideologías neoliberales. Y pues las condiciones de sus préstamos que frecuentemente pues exigen autoridades, previsiones, y pues estos han sido como muy criticadas por favorecer a otros países occidentales. Y pues estas también imponen un modelo como económico siempre adecuado para poder dar sus préstamos. Entonces el ejemplo que nosotros dimos fue la crisis financiera en Grecia. Por último, el Banco Mundial y pues la influencia de los países donantes. En esta pues esto tiene pues como objetivo como financiar el desarrollo, pero pues igual lo mismo. Hay como una clara influencia de los países occidentales. Y pues en la selección y diseños de proyectos esto puede llegar a resultar como que si algún otro país propone otra iniciativa, pues se va a tomar primero la del país occidental dominante. Y pues es que también esto como que no responde a las necesidades locales de los países que están en desarrollo, sino que pues reflejan prioridades a los países que donan a esta organización. Entonces nosotros pusimos como ejemplo pues los proyectos de infraestructura en África. Y por último, ahora sí, la OTAN y la Alianza Militar de Occidental. Pues la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte, pues es una alianza militar que pues incluye varios países de diferentes regiones, pero siempre es una herramienta como estratégicamente para los occidentales. Por ejemplo, nosotros pues pusimos todo esto ya en el ataque. Y pues como esto como que se ha sido liberado y ejecutado principalmente pues por potencias occidentales, lo que ha llevado pues a cuestionar su impacto y la representatividad de sus acciones. Y como les decía, pues es como que estos ejemplos subrayan la necesidad de una forma integral en el derecho internacional y las instituciones globales que es como para garantizar que representen y sirvan de manera equitativa a todas las naciones, y esto no lo hacen. Y eso sería todo.